Adelante. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Bienvenidos a esta aula del día lunes que siempre compartimos algún aprendizaje que hemos tenido. Tiene que ver un poco más también con esta motivación que necesitamos semana a semana. Tiene que ver con este arte de soplar brasas que tenemos, ir soplando esa brasita para que ese fuego no se apague. Por eso siempre estoy buscando algún tema que nos ayude a generar ese fueguito que necesitamos. Por eso la pregunta, ¿no? ¿Cómo está tu actitud? ¿Cómo está tu actitud hoy? ¿Cómo ha estado en esta semana? Y para que podamos ver lo importante que es la actitud con las emociones, ¿no? Cosas que nosotros necesitamos aprender a diario. Voy a empezar con un relato cortito con respecto a esto, ¿no? Cuenta la leyenda que finalizada la obra de la creación, resolvió Dios hacer una travesura, que desafiara la capacidad de los hombres y tomó la decisión de esconderse. Los ángeles que lo rodeaban comenzaron a esbozar ideas. El primero pensó hacerlo en la cima del monte más alto del mundo. No, contestó el otro. Tienen fuerza y alguna vez fácilmente alguien puede subir y si uno lo encuentra ya todos sabrán dónde está. El segundo sugirió hacerlo en el fondo del mar. Pero tienen curiosidad, replicó un tercero, y alguna vez alguien construirá un aparato para poder bajar y fácilmente lo encontrará. Será entonces en un planeta lejano de la Tierra, dijo un cuarto. Le dio inteligencia y un día alguien construirá la nave en la que puedan viajar a otros planetas. Dios, que había permanecido en silencio, escuchando atentamente cada una de las propuestas, entonces dijo, creo saber dónde ponerme para que la tarea les permita vivir desafiantemente cada día. Todos voltearon asombrados y preguntaron al unísono, ¿dónde? Me esconderé dentro de ellos mismos, en su corazón. Estarán tan ocupados buscándome afuera que únicamente los más inteligentes, los más humildes, más honestos, más sinceros, no solo con los otros, sino también consigo mismo, serán ellos los que me encontrarán. Qué desafío, ¿verdad? Qué desafío esto. Encontrarnos a nosotros mismos. Nosotros como coaches, ¿qué es lo que hacemos? Comenzar a conocernos, a autoconocernos para después poder ayudar a los demás. Por eso es esta pregunta, ¿no? ¿Cómo está tu actitud? La actitud afecta a mis emociones, es decir, afecta a tus emociones. Y las emociones son procesos químicos. Por lo tanto, si yo tengo una mala actitud ante la vida, tengo una mala actitud ante las circunstancias que me suceden todos los días, es decir, si yo me levanto pateando tarritos, mi organismo también comienza a generar esos procesos químicos y no solamente afecta a mis emociones, sino que después termina afectando a mi salud. Yo quiero mostrarte un poco esto, no vamos a hablar de esto porque yo sinceramente no sé mucho de neurociencia, me encanta escuchar, me encanta estudiar sobre ello, pero no sé mucho. Sí sé que, fíjate un poco en esto, en esta imagen y en estos nombres que tenemos. Esto que está aquí, lo que nosotros tenemos en nuestro cerebro, lóbulos frontales, lóbulos parietales, hipocampo, hipotálamo, tronco cerebral, cerebelo. Cada uno de estas partes de nuestro cerebro dominan todo nuestro organismo, dominan todo nuestro ser y nosotros tenemos poder sobre ellos. Así que imagínate
esto que estamos aprendiendo. Yo sinceramente me fascino todos los días cuando entiendo el poder que está dentro mío. Eso que en este cuento que te conté al principio, nos decía, ¿no?, que a dónde se iba a esconder Dios. Dentro de cada uno de nosotros. Dentro de cada uno de nosotros, para que nosotros podamos aprender a encontrar esa coherencia ontológica que necesitamos, que lo estamos aprendiendo desde ahora, ¿no? Es decir, esa coherencia ontológica que nos permita vivir en armonía, que nos permita entrenar nuestra mente, nuestro cerebro, con fortaleza, no solamente nuestra mente, sino también nuestras emociones. Es decir, en todas las áreas de nuestras vidas, nosotros en algunas estamos bien, en otras no tan bien, en otras queremos mejorar. Y hay algunas personas en que sienten que en ningún área de su vida están bien, en ningún área de su vida. Entonces queremos encontrar lo que es el equilibrio, ¿no? Y queremos hacer como este equilibrista, que está con los platos y encima sobre una, no sé cómo se llaman ahora en este momento, eso que tiene rueditas debajo de los pies. Entonces mantener el equilibrio le lleva muchísimo trabajo. Nosotros muchas veces con nuestra vida, con las cosas que hacemos cuando somos mamá, cuando somos papás, es decir, cuando estamos en nuestro trabajo, en nuestra profesión, con nuestros amigos, es decir, queremos y creemos que podemos mantener ese equilibrio. Déjame decirte que el equilibrio no existe. ¿Por qué no existe el equilibrio? Porque técnicamente es imposible. Es decir, si vos querés equilibrar tu vida y decís, bueno, yo voy a tener un equilibrio entre mi casa, entre mi trabajo, entre mi profesión, mis hijos, mi esposa, mi esposo. Es decir, eso es técnicamente imposible. Por eso amo lo que he aprendido desde el coaching. ¿Por qué? Porque desde el coaching aprendí el estar siendo. Por lo tanto, como yo no puedo encontrar ese equilibrio, porque esos platos, inclusive, si vos te fijas, cada uno giran a velocidades diferentes. Es decir, solamente el que va girando bien es aquel que se le está prestando atención en ese momento. Por eso es que desde el coaching sería fantástico que nosotros aprendiéramos ese estar siendo. ¿Y qué significa ese estar siendo? Es decir, estoy en casa, estoy en casa. Estoy allí, estoy con mi esposo, estoy con mi esposa, estoy con mis hijos, estoy allí, estoy presente, estoy en ese estar siendo donde respondo lo que me preguntan, pero de manera consciente. Si estoy en el trabajo, no estoy pensando en mi casa, estoy en el trabajo. Si estoy con mis amigos, estoy con mis amigos. Es decir, esa es la manera de encontrar esa coherencia que nosotros estamos buscando. ¿Qué quieres cambiar de tu vida? ¿Qué es lo que sentís que en tu vida no está funcionando? ¿Qué es lo que te gustaría hoy? Si tuvieras que pensar, ¿qué es lo que yo quisiera cambiar hoy en mi vida? ¿Qué quieres cambiar hoy de tu vida? ¿En qué área no te sentís, no te sentís plena, no te sentís pleno? ¿En cuáles de esas áreas? Si supieras que no vas a fallar, ¿qué es lo que harías? Si supieras que no te vas a equivocar, ¿qué es lo que harías? Anótalo, por ahí anótalo en algún lugar para que lo puedas tener presente.
Y estas preguntas, ¿no? Estas preguntas que te podrían ayudar para reflexionar. ¿Qué te, ¿Qué te hará sentir más a gusto en esa situación? Es decir, si lográs eso que harías, si supieras que no vas a fallar, ¿cómo te vas a sentir en ese momento, en esa situación? ¿Qué te impide actuar? ¿Qué te impide lograr esas cosas que querés lograr? Y una vez que lo logras, ¿cuáles son los beneficios que vas a tener? Quiero ver si alguien escribió, ahí está, a veces responden y se me pasa, no sé por qué razón no se me baja el chat. Bien, a veces quiero responder y se me pasan las preguntas, entonces me quedan algunas sin responder y pido disculpas por eso, ¿no? Después las voy a ver, no sé por qué razón, a ver, aquí está. Ahí está. Bien. Bien, Adriana, vamos avanzando y después yo te paso las diapositivas anteriores, ¿sí? Ismael dice, lo que nos impide actuar son esas creencias limitantes, patrones mentales no adecuados. Totalmente, esas creencias limitantes que tenemos que comenzar a cambiar, esas afirmaciones, creo que lo hemos venido hablando lunes anteriores, ¿no? Tenemos que cambiar esas afirmaciones que hemos tenido en algún momento de nuestras vidas. Pero fundamentalmente tenemos que cambiar nuestra actitud ante esas circunstancias, ¿no? Esas circunstancias que a veces no nos gustan, que a veces no nos permiten obtener las cosas que nosotros queremos. Entonces, vamos con esa percepción de las creencias, ¿por qué y para qué? Las razones que te movilizan a realizar tu objetivo. Es decir, necesito tener una visión, necesito cambiar ese ver para creer, necesito cambiarlo en creer para ver. Es decir, yo comienzo a creer en mí, comienzo a creer que verdaderamente puedo lograr eso, porque si tengo ese poder dentro, si comienzo a descubrirlo, como Jan, no recuerdo el nombre, él dice que más o menos a una edad de los 11 años, él iba caminando hacia el colegio, y era como ir caminando, dice que iba caminando a través de la niebla, pero de pronto hubo un lugar donde se disipó esa niebla, y él sintió, en ese momento cuando traspasó esa niebla, sintió y se dio cuenta de que él era. Y eso es lo que hoy te invito a que vos descubras, que vos sos. ¿Y cuáles son esas razones que te movilizan a realizar eso que estás haciendo? ¿Cuáles son las razones que te movilizan a prepararte como coach, a prepararte como senior coach, a prepararte como master coach? ¿Cuáles son las razones que te movilizan a eso? ¿Para qué y para qué lo quieres? ¿Qué es lo más importante de conseguir esto que te propones? Si nosotros no sabemos hacia dónde vamos, no importa qué camino tomemos. Y si no lo visualizamos, nunca lo vamos a lograr. Hace un momento escuchaba un testimonio de un nadador ciego. Hace poco salió campeón en Tokio, y él tenía que nadar o sea, competir con un nadador chino. Entonces le preguntaron cómo él había ganado esa medalla en un lugar a donde había más de 17.000 chinos que estaban alentándolo, al contrario, obviamente, ¿no? Y entonces él dijo que lo que a él le había ayudado había sido la visualización. Primero, la visualización de el ganar la carrera la había ensayado en su mente más de 16.000 veces.
Más de 16.000 veces él había ensayado en su mente que había ganado su carrera. Y también había visualizado que en el momento de entrar ahí, a ese lugar donde tenía que competir, cuando escuchara los victores de los chinos hacia el chino, él iba a pensar que iban a ser para él, porque de todas maneras él no los podía ver ni tampoco les entendía. Entonces él se imaginó que ese festejo y esa algarabía eran para él. Y lo ganó. Entonces comenzá a visualizar lo que vos querés para tu vida. Y después que comiences a visualizar, empezá a preguntarte si los comportamientos que vos haces a diario, si todo lo que vos vas haciendo, eso te va llevando a la meta que verdaderamente querés. Es decir, si nosotros tenemos la costumbre de comenzar a pensar o preparar nuestro futuro desde nuestro presente. Y es al revés. Es decir, yo tengo que preparar mi futuro, preparar primero mi futuro, visualizar mi futuro y después comenzar a ver cómo yo voy a llevarlo a cabo, cómo yo voy a lograr llegar ahí, comienzo a analizar de qué manera voy a llegar ahí, a ese lugar a donde yo quiero estar y comienzo a marcarme las metas y los objetivos hasta llegar al presente en donde estoy. Es decir, primero vivo en el logro. ¿Me explico? Vivo en el logro. Y comienzo a estudiarme cuáles son las habilidades que yo tengo, cuál es el estado emocional que tengo, cuál es la actitud que yo tengo. Porque esto de la coherencia que nosotros estamos siempre haciendo hincapié, desde el coaching, es decir, esa coherencia ontológica que no me permite avanzar, tiene que ver con esto de si yo estoy pensando algo, pero emocionalmente estoy en otra frecuencia, nunca se me va a dar lo que yo quiero. El coaching te hace ver cosas que tu brillante ego no te permite ver. Es decir, comenzamos a ver todo esto que nosotros queremos. Hay numerosas pruebas tanto anatómicas o psicológicas, que demuestran que el pensar y el sentir, o sea, el coeficiente intelectual y el coeficiente emocional, forman parte de una unidad inseparable. Es decir, yo no puedo pensar una cosa o querer una cosa y estar emocionalmente desde otro sentir. Porque nunca lo voy a lograr de esa manera. Porque hay una incoherencia. Si yo estoy pensando que, por ejemplo, quiero dar conferencias ante 200, 300, 500, 1000 personas, pero a su vez, emocionalmente, comienzo a sentir que yo no lo voy a lograr porque tengo miedo, porque le tengo miedo al fracaso, porque no me atrevo, porque comienzo a vibrar en una frecuencia diferente, entonces nunca voy a lograr el éxito. Estos tres dominios del ser humano y que nosotros desde la CMC y desde la ALC le agregamos también la parte espiritual, es decir, lenguaje, cuerpo y emoción, se influencian mutuamente. Es decir, yo voy influenciando a través de mis pensamientos, mis emociones, y mis emociones también me llevan a accionar. Así que cuidado con esto, ¿no? Es decir, creo que les dije en la otra ocasión, cuando estuvimos, creo que el otro lunes, no, hace 15 días atrás, ¿no? Cuidado con lo que entra por aquí, porque basura entra por aquí, basura sale por aquí. Es decir, basura entra por mi cabeza o por lo que yo leo o lo que yo escucho, y basura sale por mi boca. Entonces, cuidado con las cosas que entran a mi mente, porque eso mismo es lo que sale. Y no permitas
no permitas que el miedo te quite las mejores oportunidades. Es decir, no se trata de que no tengas miedo, es parte de nosotros el miedo. Ahora, ¿cómo lo gestionamos, no? El coraje, el tener coraje para pararte al frente del público, para salir y dar una conferencia, para dar una clase, para armar una escuela, para tener tu propia escuela de coaches. Es decir, no se requiere que no tengas miedo, sino que aprendas a superarlo. Es decir, ¿cómo yo puedo vencer ese miedo? Cuando vos te enganchás con el miedo, cuando vos te enganchás con esto del no lo voy a poder hacer, no me va a salir, entonces cuando vos te enganchás con ese miedo, la mejor forma de gestionarlo es por vía física, vía respiratoria. Es decir, comienzo a ser consciente de ese miedo, lo reconozco y comienzo a respirar. Por eso todo lo que tiene que ver con el mindfulness hoy también está bastante en boga, con la respiración que vos llevas a la parte baja del estómago, aquí, donde también tenemos otro corazón, allí comenzamos a gestionar esas emociones del miedo. Como decía Gandhi, si el problema lo ves muy grande, es que tú estás siendo muy chiquito. Entonces, comencemos a disipar, a abrir. ¿Sabés por qué? Porque a la mente no le gusta tener miedo. Entonces siempre nos va a buscar de que volvamos a ese círculo de confort. Pero si nosotros lo estiramos, si nosotros sostenemos, si nosotros seguimos accionando, a pesar de todo eso, el cerebro va a buscar inevitablemente aliviarse de ese miedo. Entonces, ¿sabes qué? Se abren esas ventanas de las posibilidades y la creatividad. Mirá qué maravilloso que es. Es decir, si nosotros, a pesar de que las cosas no me salen, pero sigo accionando, sigo esforzándome, porque nosotros venimos de culturas donde creemos que las cosas tienen que salir así, rápidamente. Vemos por ahí que podés aprender un idioma en 3 meses, que podés aprender a hablar otro idioma en 3, 4 meses, y todo lo queremos ya. Entonces eso al cerebro lo hace sentir bien, por eso nos vuelve a traer a ese círculo de confort. Estirémoslo para que podamos romper la ley del tope, para que podamos pasar esa ley del tope y decir, bien, ahora sigo avanzando, se abre ese mundo de posibilidades y comienzo a ver otras cosas. Como decía Mandela, 3 secretos. El tamaño del problema no es el problema es tu tamaño. Que podemos ser como David y Goliat. Vos sabés que Goliat medía aproximadamente unos 3 metros, tenía 3 metros 15, 3 metros 14, una cosa así. David era muy pequeño. Sin embargo, la confianza que David tenía en sí mismo y en Dios, eso lo ayudó a tener la fe que se necesitaba, la fe para vencer cualquiera de cualquiera de esos obstáculos que se te pueden presentar. Vos ahí del otro lado lo podés llamar Dios, lo podés llamar como vos quieras, universo, lo podés llamar como te plazca. En mi caso, para mí es Dios, ¿no? Entonces, comenzamos a ser protagonistas de nuestras vidas. Dejemos de pensar que todo me pasa a mí, porque ¿sabés qué? Las cosas cuando vivimos en este mundo en el que vos, yo estamos viviendo, a todos nos suceden cosas. Ahora, cómo yo soy, o cómo me comporto, o cómo yo
me siento y cuál es mi actitud ante lo que me pasa, eso es lo que marca la diferencia. Yo decido ser feliz, yo elijo ser feliz y puedo vivir de una manera feliz, aún a pesar de las cosas que me puedan suceder. ¿Crees que a veces, o sea, que todo en mi vida es color de rosa? No. Que yo tengo 4 hijos, tengo nietos, tengo un esposo, bueno, incluso soy líder en una de las organizaciones más grandes de mujeres que hay en el mundo. Y no te puedo explicar la gran cantidad de dificultades que se presentan a diario. Pero me encanta ser protagonista de mi vida. Tu peor enemigo siempre va a ser tu mente. ¿Sabes por qué? Porque ella conoce tus debilidades. Entonces, acallemos un poco eso. Y digámosle a nuestra mente, sí, está bien, vos me conocés, sabés cuáles son mis debilidades, pero yo tengo la actitud para superarla. Y me levanto. Y comienzo a pensar en esa visualización que quiero. Porque como decía Thomas Edison, a veces creemos que tenemos que tener mucho conocimiento, mucha inteligencia. El genio es 1% inspiración y 99% trabajo. Entonces, vos tuviste la inspiración y sentiste que tu vida es el coaching, que querés trabajar de esto, y no solamente eso, que querés vivir de esto, de cualquier forma. Ahora, el 1% fue esa inspiración. Ahora, el 99% va a depender del trabajo que vos hagas diariamente. Diariamente. Es decir, el éxito significan 10.000 horas. No sé si lo leíste. Es un libro que se llama... ya me voy a acordar, ya te lo voy a decir. Y en ese libro se habla de las 10.000 horas, de las 10.000 horas de los Beatles, por ejemplo, de las 10.000 horas de los exitosos, aquellos que les llamamos genios, aquellos que vemos y que son famosos y exitosos, y no vemos todo lo que transcurrió detrás de ellos. Bien, son las 10.000 horas. Vos querés ser un pianista reconocido, y bueno, 8 horas diario sentado ahí en el piano practicando. Práctica. La pregunta es, ¿qué crees vos? ¿Cómo te ves? ¿Me podrías contestar ahí? ¿Cómo te ves? ¿Qué valor le estás dando vos a tus habilidades? Si querés, te puedo leer un ratito ahí, para que no sea un monólogo. ¿Qué crees? Ismael dice, con la actitud adecuada puedes vencer los miedos y descubres los beneficios y oportunidades escondidas en ese miedo, tal cual. Ángela, podemos cambiarlo por todo lo bueno me pasa. Tal cual. Ismael, esfuerzo continuo con tenacidad. Algo que he aprendido de todo esto que estoy estudiando y que tiene que ver también con la corporalidad, es decir, con esta actitud que debo tomar a diario ante las cosas, ¿no? He aprendido que si no puedo, es decir, si hay algo que me está frenando, comienzo a ver en qué frecuencia yo estoy vibrando, es decir, cuál es la música entre el aire, fuego, tierra, espacio, es la que me domina.
y comienzo a trabajar justamente en lo que tiene que ver con la tenacidad, que tiene que ver con el fuego, que tiene que ver con la perseverancia, ¿no? Jackie dice, me veo exitosa, me esfuerzo y lo logro. Dismar dice, podemos crear todo lo que deseamos ser y tener, tal cual. Tienes toda la razón, Silvia, es nuestra mente, pero ¿cómo pararla? Dice, bien, es verdad, es decir, justamente iba a decir todo esto, ¿no? A veces eh, nos suceden cosas y creemos que solamente con frases, que solamente con buenas frases vamos a superarla. Y todo es práctica. Si nosotros hemos adquirido una actitud y lo bueno es eso, a ver, que sabemos que nosotros lo podemos cambiar, que nosotros tenemos el poder para cambiarlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Creando nuevos hábitos. Cuando nosotros creamos nuevos hábitos y volvemos a obligar a la mente a que trabaje de una manera diferente, es como si fuera un escenario con actores. Vos tenés un escenario con actores que te están diciendo que vos no podés, que vos no servís, que nunca lo pudiste hacer, que todo te sale mal, que nadie creyó en vos, que tenés que hacer las cosas para que te amen, que tenés que ser un bueno para todo. Bien, ahí tenés un montón de actores en nuestra mente, en tu mente, ¿verdad? Entonces, comencemos a sacar esos actores y a poner otros. Y que esos otros actores comiencen a decirte las cosas que verdaderamente querés. Y a veces necesitamos escribirlas allí para tenerlas presentes, para leerlas todos los días, para autoconvencernos, ¿sí?, en esto. Me veo, Wilmer dice, creo que soy un catalizador de ayuda a otros, me veo como un gran receptor de peticiones que puedo convertir en promesa y además ser oferta para otros. Me valoro y confío tanto en lo que puedo dar que en cada trabajo que estoy culmino con conflicto, porque no estoy de acuerdo con los paradigmas. Ay, Wilmer, hay que trabajar en esto, ¿no? No sé cuál es la razón por la que trabajas o sea, que cada trabajo decís que culminás con conflicto porque no estás de acuerdo con los paradigmas. ¿Con los paradigmas de quién? ¿Los tuyos? ¿Los de ellos? ¿Cuáles son los conflictos? Para lograr hay que perseverar, hay que dar el 101% de mi capacidad y sobre todo no dejar de luchar. Dice, ahí se me fue. L dice, si controlo lo que pienso, controlo lo que hago y por ende lo que siento soy, absolutamente responsable de mí mismo y el problema no es el problema, sino cómo me relaciono con ello. Podemos hacer lo que queramos, pero hay que decidir qué quiero, tal cual, tal cual. Me veo alcanzando la felicidad y mi autorrealización. Yo me veo muy talentosa y me alegra estar con ustedes, pues me lleno de fuerza, dice Ángela. Para retomar lo que me parece pesado, siento que puedo lograr mis objetivos y dejar un legado. Dora dice, yo creo en mí misma y en mis habilidades, creo que puedo lograr lo que me proponga. Ángela dice, cuando estoy cansada y siento que ya no puedo, el equipo CMC tiene alguna frase o una reflexión que me impulsa. Bien, Ángela, eso es buscar qué es lo que a mí me cambia de actitud, qué es lo que a mí me lleva a pensar y a tener esa visión que necesito yo para lograr lo que quiero lograr. Él le dice hay que tener un propósito y repetidamente mantenernos en el canal de la emocionalidad, del conocimiento, de la actitud y no permitir aspirar lo que rodea nuestro entorno, sino nosotros influenciar el entorno de lo que nosotros somos. Tal cual. Es decir, no
no permanezcamos tanto tiempo en ese estado, en esa emoción, para que no se convierta en un estado de ánimo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero verdaderamente cuando no estamos con una buena actitud, cuando no estamos con un buen estado de ánimo, nada nos sale bien. Absolutamente nada nos sale bien. Bien, vamos con la otra diapositiva. Esto también nos puede estar sucediendo. Puede ser que triunfar vaya contra tu imagen de perdedor. Es decir, ¿por qué no quieres que te salga bien? Cuidado con eso. Cuidado con eso porque nos autoboicoteamos todo el tiempo. Necesitamos darle la razón. Es decir, si nosotros estamos teniendo esos pensamientos negativos de nosotros mismos, cuando nos comenzamos a hablar, cuando comenzamos a escuchar esa vocecita, si comenzamos nosotros a pensar que verdaderamente es así, es decir, que esa vocecita tiene razón, porque en realidad a mí nunca nada me salió bien, porque es verdad lo que me dijeron cuando yo era chico, y todo lo demás, la mente después tiene que salir a confirmarlo. Todo lo que entra al consciente va al subconsciente, que nosotros ya no nos acordamos, el subconsciente lo manda al sistema nervioso y el sistema nervioso actúa. Por lo tanto, si yo voy a actuar de acuerdo con las emociones y con lo que tengo en mi subconsciente, el resultado va a ser justamente el que no quiero, pero la mente lo tiene que ir a confirmar, ¿sí? Nos auto boicoteamos todo el tiempo. ¿Eso te sucede a vos? ¿Te está sucediendo? Entonces, el estar siendo, estoy acá, en este lugar, eres alguien muy importante, quiérete, mírate al espejo, te mirás al espejo a la mañana y en vez de mirar cada defecto que vos considerás que tenés, empezás a decirte cosas lindas, qué linda sonrisa que tenés, qué lindos ojos que tenés. Comenzá a decirte, me gusta la luz que tiene tu cara. Comenzá a decirte todas esas cosas y vas a ver cómo tu actitud comienza a cambiar. Y si tu actitud cambia, el entorno cambia. Vamos a leer algo más, no sé quién, por qué, ahí leí. Volvemos un poco para atrás. Justo lo que dice Silvia, cuando no estamos en sintonía con lo que queremos, justamente nada nos sale bien. Para tener una buena actitud debemos edificar lo que queremos, ponernos metas y allí está tu ser, la seguridad de uno mismo. Ismael dice, el perder lastimosamente también es un hábito. La buena noticia es que lo podemos cambiar y generar el hábito de ganar. Totalmente, totalmente, Ismael. Es decir, nosotros no somos lo que somos lo que nos pusieron en la cabeza durante muchísimo tiempo. Es decir, es como una computadora, es decir, mi computadora tiene programas que las de ustedes no tienen. Y bueno, nuestro cerebro y nuestro ser también es igual. Pero así como mi computadora no tiene los programas que la de Ismael tiene, yo se los puedo colocar. Yo puedo yo puedo ponerle esos programas para que funcione como yo quiero. Entonces, comenzamos a cambiar esos programas. L, acepta la realidad, Carlos, no podemos cambiar eso, enfócate a lo tuyo, crece por dentro y da a quien quiera recibir y hacia afuera impacta a los que más necesitan, no a los que están oscureciendo el camino, Carlos. No leí lo que Carlos ha puesto, quizás lo puedan copiar más abajo, hay muchas cosas escritas.
Los políticos decidieron estar ahí, tú estás ahí para dar, no para pelear, amarnos más, empieza de cero a más. Dice Dora, la autoaceptación es entonces el camino del cambio. Totalmente, primero me acepto, primero reconozco, no puedo cambiar ni puedo transformar lo que yo no veo, es decir, lo que yo no me doy cuenta. Ustedes vieron que a veces nosotros generalmente queremos cambiar al otro, siempre queremos cambiar a alguien, pero cuando queremos cambiar a alguien, ese alguien se resiste. Es decir, eso es lo que más nos sucede, es decir, vamos es decir, todo lo que persiste, todo lo que resiste, persiste. Entonces, eso sucede cuando nosotros queremos cambiar a alguien. Lo único que nosotros podemos cambiar es a nosotros mismos, pero no podemos cambiarnos, ni podemos modificar, ni nos podemos transformar si no reconocemos, si no comenzamos a reconocer eso. Gabriel dice, como tú te miras, será la mirada que tienen los demás de ti. La autoaceptación es entonces el camino del cambio, el proceso natural del cambio, sí. Sí, Gabriel. Entonces, el caso político, ¿cómo se maneja? Tanta explosión de sentimientos, de críticas, de traiciones. Quisiera darlo todo. Necesito una guía, dice Ana Vázquez. Algo que he estado escuchando, Ana, y que tiene que ver con esto de poder influenciar en el ámbito en el que nosotros nos movemos, cualquiera sea el ámbito. Porque déjame decirte, Ana, que los políticos, cualquiera sea, de cualquier país, salen de esa cultura y de ese país. O sea, no son ni exportados ni están importados, son de ahí. Entonces significa que no son solamente los políticos, sino que la cultura en general trabaja de esa forma. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en mi ámbito de influencia? Y es tener los valores que a mí me rigen. Lo único que a mí me va a hacer crecer son los valores que me rigen a mí. Si la generosidad es algo que a mí me engrandece, entonces ese es un valor que tiene que regir mi camino. Por lo tanto, si tenés la posibilidad de estar en un círculo de influencia, como en los círculos políticos, entonces hay que hacer valer esos valores que vos tenés, fundamentarlos. Es decir, cambio yo y cambia el entorno. Te aseguro que cuando lo hacemos de esa forma podemos lograr el éxito en las cosas que nos proponemos. Siempre desde el amor, desde el perdón, desde el arrepentimiento. Esas leyes no cambian y son invariables. Bueno, creo, Claudia dice que lo más importante, y utilizo mucho el perdón y la aceptación, perdonarse primero, estar en paz contigo mismo, aceptar tus limitaciones y miedo, aceptar mis debilidades y fortalezas, aceptarme totalmente, ese es el punto de partida de transformar tu vida. Sí, fíjense que muchas veces cuando nosotros hablamos, generalmente hablamos de uno. Yo digo, uno siente tal cosa, y soy hasta incapaz de decir yo, hacerme cargo. Yo me siento de tal forma, yo hago tal o cual cosa. Entonces, siempre el uno hace que cuando yo digo, uno se siente tal, ¿uno quién? Yo me siento así. El uno hace que la responsabilidad pase en el otro. Entonces comenzamos a tener un autodiálogo. El programa tu subconsciente y hace una retroalimentación privada. Es decir, comenzá a retroalimentarte con cosas positivas para cambiar esa actitud. Una actitud sana,
y positiva, que vos puedas tener una autoimagen, ¿no? Porque el cerebro no conoce o el subconsciente no conoce de realidades o no. Es decir, no tiene sentido del humor, no sabe si lo que vos estás pensando es real o no. Si vos te mirás, ¿por qué te decía hace un momento que tenés que hablarte y de manera positiva al frente del espejo? Porque cuando vos te hablás al frente del espejo, el cerebro no sabe que te estás hablando a vos. Y si vos te mirás al espejo y te decís, mira la cara de poto, como dicen los chilenos que tenés, mirá, mirá la actitud que tenés, mirá qué feo que sos, mirá qué fea que sos. Es decir, eso no sabe el cerebro que te lo estás diciendo, que se lo estás diciendo a la imagen que está en el espejo. Entonces te lo está tomando como una gran verdad que te lo estás diciendo a vos mismo. Sé cuidado con las cosas que nosotros nos decimos. Entonces, ¿cómo está tu actitud? ¿Cómo te ves? ¿Así te ves? Cuando te miras al espejo, ¿te ves así o te ves así? A mí me encanta esta imagen, ¿no? Es decir, esa imagen de poderoso. Eso me ayuda a darme cuenta de que verdaderamente puedo lograr cosas. Los últimos años que estuve con mi madre, algo que yo utilizo muchas veces cuando me agarra el desánimo, cuando hay cosas que no me salen, cuando creo que no lo voy a poder lograr. Ustedes saben que, bueno, no sé si les conté alguna vez, mi mamá se fue cuando yo era muy, muy chica, mis hermanos también, y me crió mi abuela. Yo la busqué a mi mamá cuando fui grande, la encontré, en otro momento les voy a contar un poco la experiencia, y los últimos años de su vida yo pude estar con ella y, o sea, estar con ella y cuidarla. Ella se enfermó de ELA, es esclerosis lateral amiotrófica. Estuvo 5 años muy enferma. Y, y saben que ella me decía, una vez me dijo algo, y siempre lo recuerdo en esos momentos. Ella me dijo, vas a lograr, hija, vos vas a lograr lo que te propongas en tu vida. Ya de grande. Eh, yo tenía ya 50 años, hoy tengo 57, tenía aproximadamente unos 50 años, 48, 49, y ella me decía eso. Eso lo recuerdo siempre. Y mi hija, la más grande, cuando se encuentra en situaciones así de frustración, donde queremos tirar la toalla, donde ya decimos no damos más, ella recuerda también algunas palabras que en su momento yo le dije. Entonces, busca esas palabras, busca esas cosas que te pueden ayudar a salir de esa situación en la que no sabes cómo hacer, ¿no? Para eso es necesario que tengas una visión, una imagen mental de vos mismo y de lo que sos capaz y de lo que no sos capaz de hacer. Por ahora, lo que no sos capaz, ¿no? Y entrenás la atención, es decir, entreno el foco, comienzo a entrenar entreno la mente y comienzo a ver esas posibilidades que no había visto hasta ahora. Es decir, comienzo a pasar esa ley del tope que me puse durante tanto tiempo. Comienzo a dejar que el cerebro abra esa posibilidad. Como decía Helen Keller cuando le hicieron ese reportaje de cómo si había algo peor en la vida que no tener vista, es decir, no ver. Y entonces ella les contestó, es peor ver y no tener una visión.
Es increíble lo que esta mujer logró. Por lo tanto, todo lo que nosotros podemos creer, lo podemos crear. Todo, absolutamente todo. Sé que tiene que ver con esa fe que nosotros necesitamos tener, ¿no? Fe es el mérito de la fe, es que solo saldrá lo que tienes dentro cuando primero creas que de verdad existe. Es decir, la fe es lo que vos todavía no ves, pero que sabés que es verdadero. Por lo tanto, si vos tenés una visión, si la creaste a esa visión, y vos esa visión sabés que tenés que hacer ciertos pasos para llegar, entonces, y lo creés y tenés confianza en vos mismo, entonces lo vas a poder lograr, porque el mérito de la fe es eso. Va a salir solamente lo que vos tenés dentro, solamente cuando creas verdaderamente que eso existe allí. Lo que pase por tu vida, que sea una transformación. Es decir, yo no sé si eso te sucede a vos, pero a mí sí me sucede a diario. Es decir, que todo lo que pasa por mi vida, y eso es algo que me propuse bastante tiempo atrás, que todo lo que pasara por mi vida tuviera una transformación, es decir, que yo pudiera lograr tocar el corazón de alguien, que algo que por donde yo pasé, que quede mejor. Si es una casa, que sea una casa, aunque la tenga que dejar a otro, que quede mejor que como yo la tomé. Si estoy en una situación de servir, de ayudar, de liderar, que siempre sea y que pueda dejar algo que sea mejor que como estaba. La ALC y la CMC tienen ese compromiso de transformación. Por eso, fíjate cuál es la imagen interna que vos tenés, porque todo lo que vos sentís dentro, eso mismo vos lo transmitís. Es decir, siempre lo que vos estás pensando, recordá que el pensamiento es energía también. Es decir, esa energía que sale, es decir, esa energía que está en tu pensamiento, sale y toca al otro. Por lo tanto, cuidado con esas energías que tenés vos en tu pensamiento, con esa actitud. Podés estar eligiendo vivir con miedo o podés estar eligiendo ser vos el protagonista, ¿no? Vivir con necesidad o podés elegir vivir con coraje. Qué maravilla eso, pero siempre, siempre vas a estar eligiendo, siempre vas a elegir vos. Hoy estás como estás y estás donde estás por las decisiones que tomaste ayer o por las elecciones que hiciste ayer. Y mañana vas a estar por las decisiones que tomes hoy. Por eso es tan importante que planifiques ese futuro, porque el éxito es, como decía Churchill, ir de fracaso en fracaso sin perder un gramo de entusiasmo. Es decir, la actitud es fundamental, tenés que sentirla. ¿Por qué? Porque eso también cambia las emociones. Y como dijimos al principio, recordá que las emociones tienen un poder muy, muy grande dentro de tu organismo. Porque eso también te genera enfermedades. Entonces, no solo hay que abrir puertas, sino que hay que aprender a mantener abiertas esas puertas, viviendo justamente en la posibilidad. Por eso quiero felicitarte por venir a encender ese fuego, y quiero contarte, terminar con otro cuento, y presta atención a esto, porque tiene que ver, o podría decirse que es una continuidad del primero, ¿no? Se llama La historia del libro de la vida. En el inicio de los tiempos se celebraba un consejo de sabios magos y hadas sabias. La divinidad les había encargado a estas hadas crear las más bellas historias jamás contadas y escribirlas
en el libro de la vida. Se hicieron 500 millones de historias de amor, de aprendizaje, de éxito, de felicidad, de realización, de contribución. Eran los relatos de futuro de las almas por nacer. Las tuyas, las mías. Cada alma que venía a la tierra elegía una historia que encerraba por sí misma todas las claves para una vida plena y próspera, una historia que había sido abrazada con cada alma por su especial significado. Para el viaje hacia la vida terrena, las almas tenían que dejar sus vestiduras de luz y su copia del libro de la vida. Acá me dijeron, vas a dejar ese cuento, esa copia del libro de la vida que se escribió para vos, donde se narraba toda la historia, la de ella y la de las otras almas. No había problema, dijeron. Estaban seguras de recordarla punto por punto. Al fin y al cabo, era su historia, era mi historia, era la tuya. ¿Cómo no la vamos a recordar? Sin embargo, en el momento de la concepción, en el momento en el que anidaban su esencia espiritual con las dos células que las llevarían a su vida de hombre o mujer, en ese preciso momento perdían el don del habla y del recuerdo y de todo su mundo interior, toda su sabiduría. Lo único que conservaban en lo más profundo de su ser, en el centro de su corazón caliente, era la llave, la semilla que les ayudaría a rehacer su historia, a reconectar con su misión en la tierra, a descubrir los caminos que debían transitar. Esa llave, esa semilla, era una sola frase: el principio de su historia, el verbo generador del que nacía todo lo porvenir. Y todavía hoy, cada alma que nace y habita este planeta lleva encerrada esa llave, esa clave, esa frase. ¿Sabes cuál era? Érase una vez. Por eso, todos nos sentimos llamados cuando la escuchamos. Cada vez que escuchamos esa frase, érase una vez, estamos atentos porque pensamos que se va a relatar nuestra historia, nuestro cuento, la historia que nosotros vinimos a vivir acá a la tierra. Por eso, al contar y escuchar historias, tiene algo de sagrado, de revelador y de trascendente. Hoy quiero que vos escribas esa historia que viniste a vivir acá, a la tierra, que puedas desatar ese poder que tienes dentro, a través de la visión, y que puedas lograr esa coherencia que todos estamos buscando acá. ¿Y por qué te digo esto? Yo sé que que es poco fácil, no voy a decir difícil, sino usar la palabra poco fácil. Sé que es poco fácil esto, pero sí sé que es posible. ¿Sabes por qué? Porque a mí me pasó. Porque todo esto que yo te estoy diciendo y todas las cosas que ustedes comparten, muchas de ellas, yo las viví y viví mucho más que eso. Pero lo pude superar. ¿Por qué? Con todas estas cosas. Porque yo pude contarme mi propia historia. Porque yo pude, desde chica, desde niña, crear mis propias historias. Y hoy, de grande, me doy cuenta de que muchas de ellas se hicieron realidad y otras están esperando para hacerse realidad. Sé que verdaderamente si ustedes hacen todo el esfuerzo que tienen, todo el potencial que tienen dentro, van a poder lograr esas cosas que están buscando. Hay algunos comentarios, quizás leo algunos antes de terminar, y agradecerles infinitamente el que se hayan quedado, el que compartan con nosotros esto.
Roger, atención compañeros, nuevos en sus grupos de WhatsApp deben estar agregando a una persona que se llama Roger, él es del equipo de administración, gracias, gracias Gabriel por compartirlo. Zulay dice, lo que tú dices me pasa a mí, la CMC ha renovado mi vida, estos son los testimonios que estaban compartiendo. Realmente es un velo y se quitó de mis ojos y me abrió miles de posibilidades, gracias, tal cual. David Choyo, dice Ángela, a mí me lo han dicho 2 personas que están miopes. Ángela, Claudio, ¿cuál es la consulta, Carlos? Hermoso testimonio Zulay, dice Claudio. George dice, yo estaba en una situación crítica y en el curso intensivo en Arequipa con Leonardo, me cambió la manera de ver el problema, me cambió el observador, muchas gracias Leonardo, y a la CMC, bien, George, eso lo hiciste vos. El intensivo, Leonardo, yo, cualquiera de los que estamos y hacemos este tipo de cosas, creamos el contexto. Pero en realidad, quien saca lo mejor de vos, sos vos mismo. Así que avanti porque vas a poder sacar muchas cosas más. Wilmer dice, Gabriel, justamente lo que señalas es la transformación del ser y existe la ley de la atracción en la cual todos entramos en sintonía con personas que están en la misma vibración energética en la que nos encontramos. Así que dile a tu amigo que simplemente estás en sintonía con una comunidad de personas que se están entrenando para vivir mientras otros trabajan para sobrevivir. Claudio dice, gracias George. Alejandro dice, las imágenes acompañan maravillosamente el argumento de Silvia. Maritza dice, hola Silvia, espectacular aula, lo que crees lo creas, un fuerte abrazo. Gabriel Pastrana dice, yo manejo un pensamiento, somos actualmente lo que hicimos 5 años atrás. Wilmer dice, sin fracaso no hay éxito, sin fracaso no se logran los objetivos en el emprendimiento. Alejandro dice, genial, el fuego debe seguir encendido con la participación de todos, así es, si no las brasitas se van apagando. ¿Qué es lo que pasa con un fuego? Cuando sacamos una brasa, la alejamos del fuego, ¿qué es lo que sucede con esa brasa? Se apaga. María dice, siempre hay que tener una actitud de aprendizaje, así empieza el proceso de transformación, tal cual. No podemos tampoco aprender si nosotros no estamos en esa situación de aprendices. Y yo sinceramente me declaro una eterna aprendiz, me encanta y siempre estoy abierta a las cosas que los demás tienen para enseñar. Ismael dice, excelente aula, gracias Silvia, gracias a vos Ismael. Sofía, gracias por tu clase poderosa. Hola Sofi, un fuerte abrazo de aquí amiga. Gabriel Pastrana, gracias Silvia por compartir tu conocimiento. Dora, gracias Silvia. 555 pone Gabriel. Dora, es maravilloso lo aprendido aquí. Carlos, necesito el número de Roger. Ángela dice, me encantó la historia, siento que así es. Zulay dice, Silvia, gracias. Maritza, siempre tan fantástica mi Silvia, 55. Bien, Claudio, ahí pasó el número de teléfono de Roger, Carlos, así que espero que lo hayas podido anotar. Lady dice, gracias, maravilloso webinar y lo he escuchado de varios expertos, incluso lo vi anoche en un devocional cuando hablaba del amor, perdón, arrepentimiento, como dice Leo. Así es, Lady, así es, yo también vi ese devocional. Un fuerte abrazo, Lady, desde aquí. Hermoso, fue una experiencia maravillosa. Claudio también lo vi, dice, Wilmer, para mí todo se basa en aprender a desaprender. Sí, Wilmer. Sí, debemos dejar esos enemigos del aprendizaje a un lado. No podemos acumular cosas, ¿no? Como dice, no podemos poner cosas nuevas en odres viejos. Además, el conocimiento va actualizándose permanentemente. Dora dice, me gustó mucho la clase. Gracias, Silvia, dice Marisela. Muchas gracias, Cristina. Rosemary, somos lo que creemos, pero en forma positiva, reconocimiento a nuestros errores para sacarlo mejor. Ángela, me encantan las aulas contigo, me tocas el alma. Gracias, Ángela. Muy buena aula, Silvia. Mariano, muy cierto y positivas tus palabras. Gracias, Mariano. Meidi dice, gracias, Silvia, como siempre, me renueva escucharte. Muchas gracias. Bueno,
muchísimas gracias, gracias a ustedes, y gracias por esperar, gracias por quedarse hasta este momento, y bueno, estoy aquí para servirles. Un fuerte abrazo desde Villa María, Córdoba, Argentina. Chau, chau.